gracias Yair, gracias por esa bonita presentación. Buenas tardes a todos. Saludos desde Monterrey, la ciudad de las montañas, así es conocida esta ciudad. Y desde México, pues es un placer saludarles y más, pues en tiempos en donde estamos todos recluidos en nuestras casas por temas de la famosa pandemia del COVID, ¿no? Entonces, pues es un gusto para mí poder hablar con gente tan bonita, hasta Perú, que ahorita no podemos viajar, entonces los medios electrónicos nos permiten estar más cerca de todos nuestros seres queridos. Bueno, pues gracias por la invitación, gracias por la asistencia, por el interés en este tema y como bien lo comenta Yair, bueno, pues es un tema bastante actual, ¿no? Les voy a comenzar aquí compartiendo pantalla para ir viendo la presentación. Listo, por ahí estamos. Bien, en esta presentación, bueno, fue elegida por nosotros, en este caso tanto por los muchachos que coordinan este congreso, pensando en un tema que estaba sucediendo mucho en México. Hace algunos meses iniciamos con una fuerte reforma para nosotros, que fue la norma 035, conocida como estas políticas o esta, pues sí, normas a nivel legal y de autoridad aquí en México, viendo por la calidad de vida, de los trabajadores. Entonces, esta norma, bueno, está enfocada en los factores de riesgo psicosociales. Bien, olvidaba comentarles, si alguien tiene alguna duda, algún comentario que desee hacer, con toda confianza lo pueden hacer por medio del chat o abrir sus micrófonos para que conforme vayamos avanzando en la presentación, bueno, vayamos ligando sus comentarios, ¿sale? Bien, entonces les comentaba, en este tema de lo que son factores de riesgo psicosociales, ¿qué entendemos primero por un factor de riesgo psicosocial? Bueno, son aquellos que alteran la conducta y o el pensamiento del individuo, ¿ok? Se manifiestan ciertos síntomas, manifiestan síntomas en la conducta y en el pensamiento del individuo. Conocemos por factores de riesgo psicosociales lo que es estrés, lo que es incluso temas de ansiedad, trastornos del sueño, etcétera. Y cuáles podrían ser los que afectan o de dónde se podrían brindar, por así decirlo. Bueno, pues desde temas de violencia, los turnos laborales, temas de clima, de ambiente laboral y obviamente temas de liderazgo, ¿sí? La empresa, viendo esta parte, cómo la organización es la que tiene que apoyar o la que está obligada a apoyar, pues es en temas de calidad de vida laboral. ¿Okay? Entonces, para nosotros como psicólogos, es un gran avance en las empresas que se nos ayude obligando por medio de esta norma, ¿no? Porque hace 10 años más o menos que yo empecé con un servicio de atención clínica en empresas, me decían que ¿por qué? Si los trabajadores no estaban locos, si no había ningún inconveniente en la conducta de los trabajadores, más bien ni siquiera se referían a la conducta. Para ellos era, no están enfermos, entonces, ¿por qué tengo yo que contratar a un psicólogo en la empresa, no? Fueron pocas las empresas pioneras, les podría decir que fueron 2 o 3 empresas pioneras que iniciaron con este servicio. Dentro de ellas, pues está una empresa aquí que encabeza el clúster automotriz, que son las empresas que se dedican a hacer partes de los automóviles, que inició con este servicio, y otra empresa que es conocida también por ustedes, que es Bebidas Mundiales, Coca-Cola, también aquí en Monterrey inició con ese servicio. Le estoy hablando hace 10 años. La norma inició apenas en el 2018, finales del 2018 inició esta norma, y ahorita en el anterior año, 2019, apenas empezaron como a difundir un poco la información. Pero,
¿qué pasa ahora en este 2020? Les aseguro que en el 2019 nadie pensábamos que iba a llegar una pandemia, ¿sí? Nadie imaginamos que se iba a ver afectado el estrés o se iban a ver afectadas todo el personal de empresas y no empresas, instituciones y demás, afectados por un tema de una pandemia, ¿no? Entonces, esto de la pandemia, ¿cae en un riesgo psicosocial? Sí, por supuesto que cae en un riesgo psicosocial, ¿no? Entonces, ¿cómo la organización entra en esto? Pues muchas empresas podían parar. COVID, no vámonos a casa, no vámonos a descansar, pues no. Los transportes públicos tenían que seguir funcionando porque si las empresas seguían trabajando, pues tendría que seguir dando este servicio. Entonces, de esa forma, pues se fue generando todo un caos en la gente porque decía, por una parte me dicen que me quede encerrado en casa, pero por otra parte yo tengo que seguir laborando, ¿no? Entonces, la norma, ¿qué es lo que la norma implica? La norma te dice, vamos a hacer una notificación dentro de lo que es la organización, ya sea organización pública, privada, académica o el giro que sea, está por rubros de cantidades de personas, la cantidad de evaluaciones que se tengan que aplicar, pero toda aquella donde hayan personas se tiene que aplicar esta evaluación, ¿no? Y nos dice, vamos a hacer una evaluación con un cuestionario que ellos te brindan. Ustedes pueden buscar norma oficial mexicana 035 en Google y te da el formato que está avalado por la Ley de Trabajo y Previsión Social. Esta evaluación consta de una evaluación a nivel ambiente laboral, o sea, se evalúa el entorno de la organización, se evalúa al personal y se evalúa también a aquellos que han tenido un accidente, ¿sí? Hay una evaluación que le llaman estrés postraumático, ¿no? Pero ojo, estas evaluaciones no son para dar un diagnóstico. Estas evaluaciones solamente son para identificar factores, nada más. Entonces, esas evaluaciones no las hace propiamente un psicólogo, las hace cualquier persona que esté encargada de recursos humanos, ¿sí? Incluso ya saben que en recursos humanos puede estar un abogado, un ingeniero, cualquier persona puede aplicar estas evaluaciones. Y ahí es donde entramos nosotros, ¿sí? Porque de esa identificación que se haga, tiene que hacer en materia de bienestar emocional y también empezar a trabajar con prevención. La norma lo que llega y dice cuando hay una auditoría es a quiénes identificaste, qué tipo de seguimiento les estás dando y qué actividades a raíz de esa evaluación vas a estar realizando para prevenir que se vuelvan a presentar este tipo de casos. ¿Ok? Entonces está muy interesante el tipo de intervención que nosotros podemos hacer dentro de las empresas, ¿no? Bien, una palabra clave en lo que es lo que es la norma es calidad de vida laboral. Entonces, la empresa dice, ¿por qué yo, si yo tengo un negocio, si yo vengo a hacer dinero, por qué yo tengo que imprimir calidad de vida en los trabajadores? ¿Eso en qué momento llegó a ser un tema propio de la organización, propio del negocio? Pues desde el momento en el que el corazón de la organización está conformada por personas. Si trabajaran con máquinas, si el factor humano estuviera totalmente fuera y solo trabajara con máquinas, súper bien, pues funciona, no hay problema.
cansa, incluso si se cansa lo puedes prevenir y le das mantenimiento y ya, sustituyes una pieza y punto. Pero a una persona no, ¿sí? A una persona se requiere de una estabilidad tanto física como mental. Entonces, aquí entra un poco retomando el cómo afecta la pandemia en las organizaciones, ¿sí? A nivel psicológico se presentan temas de ansiedad, de estrés, de depresión, trastornos de sueño y de ahí todos sus derivados. ¿Okay? Nosotros ahorita, bueno, actualmente en la unidad de vinculación, que es donde yo coordino, el lugar que yo coordino dentro de la universidad, nosotros, bueno, somos un grupo de psicólogos, estudiantes y maestros, y los casos que nos han llegado, por ejemplo, ahorita mucho es incluso hasta temas de riesgo suicida, ¿sí? Porque hay personas que están tan acostumbrados o tan habituados a su dinámica de salir a trabajar, de estar en contacto con otras personas y de pronto ya no poder salir, pronto ya no poder convivir con otras personas, han caído en temas importantes de depresión y de ansiedad. Y al estar solos, también han caído en riesgo de suicidio, ¿no? Desde luego, trastornos del sueño. Entonces, no quiero hacer nada, me quedo dormido hasta tarde, luego me levanto y la comida, o a veces no como porque solo, entonces todo este tipo de cosas pues trastocan mucho a la persona, ¿sí? Y luego en la noche se desmantelan todos y andan durmiendo hasta muy tarde, ¿no? Entonces, bueno, todo este tipo de situaciones se van viendo afectadas. Y en el sector económico ha sido una cosa impresionante, ¿no? Desde el momento en el que ha tenido que presentarse cambios en la estructura organizacional. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor de 200 personas que estaban en un call center, ahorita solamente pueden estar 20 por turno y en guardias. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que hay cada 4 horas se van rotando en el mismo. Sí, ya hay protocolos o se hicieron protocolos para estar trabajando y te pedían que estuvieras a más de 1,5 metros de distancia de otra persona, que no hubiera más de 4 o 5 personas dentro de una misma oficina. Entonces, todo este tipo de detalles, pues sufrieron cambios en la estructura organizacional. Mucha gente trabajando desde casa, pero los jefes un tanto en descontento, preguntándose cómo pueden asegurar que sus empleados realmente están trabajando y no están durmiendo o están haciendo otra cosa. ¿Ya? Muy, vaya, impactó muchísimo en la cultura. La forma, esquemas de pensamiento y liderazgo de directivos, ¿no? Y de las organizaciones. Desde luego, hay un impacto en indicadores laborales, porque al haber todos estos cambios, estas reestructuras en las empresas, pues se dieron cuenta que había gente que pues no tenía que estar, ¿sí? Entonces, ha habido despidos masivos con tal de recortar gastos, ¿sí? Porque no se está recibiendo la misma cantidad de ingresos, de dinero. Hoy en la mañana estaba leyendo una noticia que Uber está cerrando sus oficinas en México, en la Ciudad de México. Uber, creo, no recuerdo si hay Uber en Perú, pero bueno, es una empresa que se dedica a transporte privado. Y bueno, ahorita ese tipo de empresas están cerrando debido a que no hay mucha gente en la calle. Pero también hay otras empresas en las que tuvo un auge, un aumento en su trabajo, como lo fue Rappi y Uber Eats, en donde la entrega de comidas a domicilio pues ha ido en aumento, ¿no? Empresas como Walmart, como H-E-B, son empresas de supermercados que entregan los insumos hasta la casa. Entonces, ese tipo de servicios en aumento
han ido mejorando, ¿no? En cuanto a desempeño, también se han mostrado algunos resultados de que las personas al estar en casa, al estar con la familia, pues han tenido un mejor rendimiento dentro de su trabajo. Claro, también está por otra parte aquellas personas que no lo están disfrutando tanto. ¿Por qué? Porque no estaban tan acostumbrados a estar todo el tiempo con, pues, en casa, en lugares a lo mejor un poco más pequeños, ¿sí? Y con toda la dinámica, ¿no? De lo que es vivir una familia junta, reunida en un pequeño espacio, ¿no? Entonces, ha habido de todo. La verdad es que se ha tenido sus altibajos en todo este tema del COVID, pero definitivamente hubo un impacto económico y un derroche importante de lo que ha sido la economía en el país. ¿Sí? Hasta aquí vamos bien, no hay dudas, no hay preguntas. Continúo. Pues, ¿qué podemos hacer nosotros en las empresas? ¿Qué podemos hacer nosotros como psicólogos a nivel clínico y a nivel organizacional? Dentro de lo que es la parte clínica o la de la psicología clínica, podemos trabajar desde la parte humana y empática, ¿sí? Hay una empresa que me pidió atención clínica por medio de call center y videollamadas. De esta forma, nosotros estamos al pendiente de este personal para estar haciendo atenciones clínicas y estar cuidando del bienestar de las personas. Creo que había una pregunta. A ver. Ay. A ver, Jair, ¿me puedes ayudar con la pregunta? Claro que sí, doctora. María nos comenta de qué manera el liderazgo es un riesgo psicosocial. Uy, es una muy buena pregunta. Cuando un líder no es una persona capaz de guiar a un equipo, puede llegar a ser un riesgo psicosocial, ¿sí? No todos los líderes, recordemos que actualmente hablamos mucho de un liderazgo situacional. El liderazgo situacional es aquel que se tiene que adaptar a el tipo de equipo con el cual está colaborando, ¿sí? Supongamos que yo soy una persona muy dinámica, pero tú eres una persona que requiere de una motivación constante. Entonces, si tu jefe no está acostumbrado a ese tipo de retroalimentación, te puede llegar a afectar en situaciones de ansiedad, por ejemplo. No sé si estoy haciendo las cosas bien, no sé si estoy equivocada, no sé si necesito hacer más o menos. Todo esto entra en una situación de ideas irracionales y de esta manera te afecta totalmente en tu desempeño. Entonces ahí puede llegar a ser un riesgo psicosocial. ¿Okay? Hay jefes bastante coercitivos en donde ejercen un liderazgo muy autoritario y se olvidan de la retroalimentación positiva, se olvidan de incluso de ser empáticos con el trabajador, de la comunicación asertiva y pueden caer en un estrés laboral muy fuerte, en un agotamiento emocional, incluso hasta en una despersonalización. Entonces, ahí ese tipo de factores son los que llegan a impactar en los síntomas, que nos pueden empezar, perdón, a demostrar síntomas de este tipo de problemáticas, ¿no? Como te decía, estrés laboral, ansiedad, etcétera. De esa manera nos puede llegar a afectar el liderazgo. Espero que haya quedado bien respondida por ahí la pregunta. Si hay alguna otra duda, estoy al pendiente. ¿Okay? Bien, les comentaba entonces que en la parte clínica, pues Ahora, hemos estado trabajando, ¿sí? sí, disculpe. Aquí justo tiene que ver algo con lo anterior. Gladys nos comenta cómo se trabaja la prevención en situaciones de teletrabajo o home office. ¿Ok? Bien, en temas de prevención, nosotros lo que hemos estado trabajando mucho
es las infografías, las cápsulas informativas y desde luego atención clínica por llamadas. Rompe un poquito con el esquema de nosotros como psicólogos de decir, necesito estar face to face con el paciente o con el cliente en este caso, ¿no? Pero debido a las situaciones hemos tenido que trabajar así. Hay empresas que nos brindan teléfonos celulares, que nos brindan computadoras y de esta manera hacer videollamadas y estar en contacto con estas personas. Desde luego recuerden que en la manera de hacer la intervención clínica desde un principio es hacer un muy buen rapport, entonces de esa manera podemos estar con ese seguimiento de los casos, ¿no? Pero la prevención ha sido mucho también en temas de capacitación, por ejemplo, acabo de dar un tema de capacitación en donde hablábamos mucho de la administración del tiempo, que es importante establecer límites, ¿no? De decir, a ver, mi trabajo es de 8 a 6 de la tarde, por darte un ejemplo, ¿no? Entonces, mi jefe debe de respetar ese horario. Después de las 6 de la tarde yo ya no voy a contestar. O antes de las 8 de la mañana yo no voy a contestar. Porque si nosotros invadimos o no respetamos este tipo de límites, pues vamos a empezar a caer en el estrés, ¿no? Donde no estoy durmiendo lo que debería de dormir, en donde a lo mejor estoy conviviendo con mi familia y pues tengo que dejar por estar atendiendo a mi jefe, entonces ahí es donde empieza a afectar. Entonces todo este tipo de temas se han estado trabajando para el apoyo en temas de home. ¿Había alguna otra duda por ahí, Jair? No, no, doctora. No. Ok, bien. Continúa entonces. En temas de la intervención clínica, pues es muy importante trabajar con lo que es la estructura emocional y racional, ¿sí? Tratar de trabajar despejando todas aquellas dudas o pensamientos más bien irracionales y trabajar con lo que es el manejo efectivo de las emociones. Importante, muy, muy importante identificar agentes estresores. ¿Qué es lo que a mí me estresa? Por ejemplo, en lo personal, que el teléfono no deje de sonar es un factor bastante estresante, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, que les comentaba, marcar lineamientos. Yo voy a poner en modo de no molestar a partir de las 8 de la noche, por darles un ejemplo, ¿sí? Yo que soy maestra, que tengo que estar a veces en clase hasta las 7, por dar un ejemplo, 6:40, entonces mi celular lo voy a dejar prendido hasta las 8. Y a partir de las 8 ya no contesto dudas hasta el día siguiente a las 8 de la mañana, por darles un ejemplo. Todo este tipo de actividades ayudan en esa prevención de riesgos psicosociales. Bien, la comunicación asertiva también se trabaja mucho. Y esto es por una parte, hablar de la parte clínica, ¿sí? Por la parte de la psicología organizacional, que también me apasiona muchísimo, pues hemos visto un gran campo de oportunidad en el tema de la difusión de información oportuna e información verídica, ¿sí? Desde el tema de la norma, ¿sí? De que sepan qué es la norma y cómo se emplea la norma, hasta ahora también en temas del COVID. No me dejarán mentir que hemos recibido información de todo tipo, ¿no? Primero, bueno, no sé cómo les fue a ustedes por allá, pero aquí en México, primero hubo temas de, solo se transmite a personas de la tercera edad y a población vulnerable. De repente, no, pues ahora también niños. Entonces, cada vez había este tipo de cambios de información, la gente entraba en una situación de pánico bastante fuerte, ¿no? De repente nuestro presidente decía, no, no es necesario usar cubrebocas. Entonces la gente andaba sin ningún problema. Cuando empezaban a ver el pico de infección, siempre sí, todos cubrebocas, no salga nadie. Entonces, otra vez la gente en pánico, ¿no? Primero lo veíamos en Japón y de repente ya estaba aquí en nuestro
en nuestro estado incluso, ¿no? En nuestra ciudad. Entonces, todo este tipo de factores alteraban mucho a la gente, y más porque constantemente en televisión, en medios, en todos los medios de información, medios electrónicos, constantemente hablando, no sal de tu casa, quédate en casa, bla, bla, bla. Entonces, esto afectaba mucho a la gente. Que si bien a lo mejor ustedes me podrán decir, maestra, pero pues así se tenía que manejar. Sí, definitivamente, pero el estar todo el tiempo bombardeando a las personas con tanta información cae también en una alteración bastante fuerte de lo que son las emociones, ¿no? También dentro de lo que fueron las organizaciones, tuvo que entrar un tema bien importante de la flexibilidad de horarios. Y no tanto, o sea, horarios fue una parte, pero la flexibilidad fue en todos los aspectos, desde flexibilidad para llevarte el trabajo a casa, para sacar informes, para sacar una computadora de la organización, flexibilidad para tener reuniones vía web, que a lo mejor es común para estar en contacto con otros países, pero tener que hacer una videollamada con tus mismos compañeros de la oficina, que a lo mejor ahí los tenías y nunca lo consideraste necesario. La flexibilidad también para implementar esta parte del salario emocional, que antes lo veían ridículo, ¿sí? Cuando a mí me tocó hablar, no les miento, será algunos, fui como en marzo, no, en febrero más o menos estuve en la consultoría con una empresa y les hablaba yo del salario emocional y me decían, eso no es necesario, como para qué vamos a implementar que la gente tenga horarios flexibles de, por ejemplo, los viernes no venir a trabajar y que hagan home office. Claro que no, yo lo necesito aquí, yo necesito ver que estén trabajando. Y de repente toda la empresa se te fue a trabajar a sus casas. Entonces, por eso les comentaba, hacía unos meses nadie hubiera pensado que esto sería una posibilidad y que muy seguramente ciertas prácticas se van a tener que quedar. Incluso a lo mejor hasta puestos se van a tener que volver a analizar para poder establecer ese tipo de estructuras, ya que vean que es posible trabajar desde casa, ¿no? Y que eso ahorita es visto como un salario emocional. También este tipo de capacitaciones de riesgos psicosociales. Hablar de las emociones no es un tema común dentro de empresas. No estaba bien visto que se hablara sobre qué es lo que me genera estrés, ¿sí? Decir que tus jefes te generan estrés, decir que tu espacio físico te genera estrés. También mucho de lo que habla la norma, por ejemplo, es sobre qué de tu jefe te genera estrés. Entonces, ahí la norma a veces era manipulada. Entonces, si yo digo que mi jefe me estresa, si yo digo que me maltratan en mi trabajo, entonces yo puedo demandar a la empresa. Pero no funciona de esta forma la norma, ¿sí? Obviamente hay auditorías, obviamente se tiene que revisar y entonces veríamos la forma de proceder. Que sí hubo mucha gente que se quiso pasar de listo y utilizar este tipo de argumentos para querer demandar a la empresa. Pero se hace toda una serie de revisiones. Por eso es importante capacitar a la gente y hacer una psicoeducación de qué es un riesgo psicosocial y qué es lo que le corresponde a la empresa y qué es lo que corresponde a tu personalidad que puede llegar a verse afectado por un factor psicosocial, ¿sí? No es lo mismo una personalidad en la que está acostumbrada a trabajar bajo presión a otra personalidad que es muy susceptible a factores estresantes, ¿no? Entonces, todo este tipo de situaciones van a variar. También
todavía no está muy bien estipulada la norma aquí en México debido a que se quiere analizar cuáles son aquellos factores o cuáles son aquellos síntomas que son ejercidos única y exclusivamente dentro de la organización. Y sabemos que al hablar de seres humanos es difícil hacer esa división. Y es difícil decir, bueno, venía estresado de su casa, no lo estresaban en la empresa. Pues sí, pero el accidente lo tuvo en la empresa. Entonces, ahí son todavía ajustes que se tienen que hacer y que es muy importante para todo eso la formación del personal y el desarrollo, la formación y el desarrollo tanto de nuestros directivos como de la parte operativa, ¿no? Que sepan cómo se deben de cuidar, no por el simple hecho de afectar a la empresa, sino por el hecho de cuidarse ellos, de cuidar su salud emocional, ¿sí? De identificar todos aquellos riesgos que puedan tener y cuidarse por el solo hecho de mantenerse saludables. Y también otra parte importante que nos trajo toda esa situación de los factores de riesgo fue el diseño e implementación de protocolos para la reanudación laboral. Ahora que estamos próximos a reanudar actividades laborales, pues va a haber protocolos para de nuevo estar en contacto con personas. No va a ser muy simple. Vamos a tener que regresar pequeñas cantidades, tener que hacer esa división en qué edades, qué rangos de edades pueden regresar a trabajar. Y de esos rangos de edades, de esas personas que ya hayamos filtrado, cuáles están en enfermedades de riesgo, que ya tengan enfermedades crónicas, que sean susceptibles a contraer el virus, y luego personas que tengan familiares de la tercera edad en casa o niños, porque los niños no van a regresar a clase todavía, entonces esos niños pues no se pueden quedar solos y no pueden correr riesgo de ser infectados, entonces tampoco esas personas van a regresar. Y bueno, es toda una serie bien interesante de factores que se tienen que tomar en cuenta para implementar estos protocolos, ¿no? Hay protocolos que se están desarrollando a nivel institucional y mucho tiene que ver la línea de mando para eso. Bueno, pues hasta aquí mi presentación. No sé si hay alguna duda, algún comentario que quieran hacer. Algo que deseen que comentemos un poquito más a profundidad. Aquí Shirley, no sé si me suena más a comentario, ¿no? Menciona que se empezó a trabajar por objetivos y no por horas de permanencia en la oficina solamente. Así es, sí, definitivamente ese esquema fue el que se empezó a implementar, trabajar por objetivos y si nos ponemos a hablar desde tiempo, pudiéramos haber implementado eso, ¿no? Pero lo que afectó mucho a estos cambios es la cultura. La cultura es algo que siempre que, si ustedes se quieren dedicar a esta parte de la consultoría, lo primero que tienen que hacer es conocer la cultura. Y parte de la cultura, pues, son los líderes, ¿no? Entonces, si nosotros conocemos la cultura del director de la empresa o del dueño de la empresa, por lo general ellos quieren ver a la gente trabajando ahí. Entonces, ahora que se nos vino toda esta crisis económica, dijeron, ¿cómo vamos a hacerle para reducir gastos, por ejemplo? Entonces, hay empresas que te dan móvil, que te pagan gasolina, incluso que tienen oficinas rentadas. Entonces dijeron, bueno, vamos a evitar en temas de rentas, en temas de gasolina, en temas de automóviles, vamos a mandar a la gente a sus casas, ahí ahorramos una buena cantidad de dinero y establecemos objetivos de qué es lo que necesitamos que nos entreguen, en qué momento, en qué tiempos. Y pues he estado trabajando bastante bien, por eso les comentaba, este cambio forzoso que nos dio la pandemia
nos va a traer consigo, creo yo, muy buenos resultados en cuanto a este cambio de cultura a nivel del país y a lo mejor hasta a nivel mundial, ¿no? Creo que en Europa ya nos iban bastante adelantaditos con este tipo de temas, pero al menos aquí en México estábamos muy pañales en temas de home office. Veo una pregunta de Dayana. ¿Cómo afecta el teletrabajo en el clima organizacional? Bueno, ¿cómo nos viene afectando? Desde el tema de la comunicación. Cuando la comunicación no es la adecuada, hay una serie de situaciones importantes que se pueden ver. Desde cuando la comunicación es meramente escrita, cuando no se atiende a tiempo las conferencias, cuando tu trabajo sigue dependiendo a lo mejor del resultado de la otra persona, se pudiera también ver afectado. Nuevamente les hago esta relación. Si trabajamos nosotros, si nosotros somos personas, vaya, no, somos seres humanos los que estamos involucrados en este tipo de actividades, entonces el ambiente lo somos nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, desde el momento en el que empieza a haber este roce de actividades, se puede ver afectado el ambiente laboral. Está viviendo de una forma diferente, porque antes lo veíamos como solamente el ambiente laboral se desarrolla dentro de lo que es la oficina, pero no, el ambiente recuerden que lo hacemos las personas, entonces si nosotros empezamos a hacer roces por el hecho de no me gustó la forma que me hablaste, no me gustó que entraras tarde a la reunión, no me pareció que no cumplieras con tu trabajo, no me pareció que te pusieras a enviarme los resultados o la minuta de la reunión a altas horas de la noche. Todo ese tipo de detalles alteran el ambiente organizacional. ¿Okay? ¿Quién más? Marco. Para la eficacia de un programa de prevención de riesgos psicosociales es relevante involucrar a la alta dirección desde el inicio, en el diseño e implementación o solo en la ejecución. No, siempre hay que iniciar con la alta dirección. Es como si tú quisieras detener un chorro de agua solamente deteniéndolo en la mano, ¿no? Tienes que ver desde dónde viene la fuga para poder detener todo. Entonces, en temas de riesgo psicosocial, sí, primero quien lo va a atender es el DRH, porque es el que está encargado como de ver todas estas áreas, lamentablemente. Pero si la alta dirección no está convencida, no vas a poder avanzar en lo absoluto, ¿sí? Es un tema de cultura organizacional, porque es como cuando a ti te llevan a un paciente y tienes que hablar del diagnóstico de esa persona. Entonces tú acá a nivel organizacional igual vas a hacer un diagnóstico, igual vas a decir que hay problemas en el liderazgo, que la gente no percibe bien el ambiente en el que los tienes o el entorno en el que los tienes, que se van a tener que hacer cambios a nivel de políticas de la organización. Imagínate que en el diagnóstico encontremos que hay acoso laboral, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer un diagnóstico más fino de acoso laboral. Y ahí van a salir expuestas muchas personas. Entonces, habría a lo mejor que tomar decisiones hasta de cambiar personal. O qué es lo que se va a realizar. O lineamientos, reglamentos que se van a tener que implementar. Entonces, para todo eso tiene que estar convencido 100% de la alta dirección y poco a poco ir combinando. De hecho, a mí la forma como me gusta trabajar es primero hacer una sensibilización con los altos mandos o los mandos gerenciales. Y después de que ellos me digan, sí acepto, sí me gusta la idea, entonces ellos mismos van permeando la información y son quienes van ahora sí que atrayendo a la gente hacia nosotros como consultores
Esta es de la forma en que nosotros trabajamos porque ya llevas un convencimiento por parte de toda la organización, ¿sí? Y es más fácil que ejecuten los operativos a través de sus líneas de sus líneas más cercanas de mando. Ok, hay otra pregunta de Percy. Anteriormente trabajábamos en un sistema de 14 días, 14 de trabajo por 7 días libres. Ahora, con los nuevos protocolos que pide esta empresa, proponiendo trabajar en sistema de 42, ¿cómo podemos cobradores trabajar sin estresarse? Uy, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Sí es un tema muy interesante cuando tú estás entre los directivos y entre los trabajadores. Nosotros somos árbitros, ¿sí? No podemos ni estar mal con los altos mandos ni estar mal con los trabajadores. Tenemos que ser por ambas partes. Entonces, la empresa te dice, esto es negocio y necesitamos pues que haya más horas de trabajo o necesitamos que haya más producción y está permitido ante la ley hacer ese tipo de cosas, porque por ejemplo por ley no se puede hacer ese tipo de cambios, pero supongamos que ustedes se pueden. Entonces, ¿cómo le hacemos para que la gente, ahora nos dan esa línea por parte de la directiva y tú tienes que ejecutarla con la parte operativa, ¿no? Ahí lo que yo siempre les recomiendo es herramientas para tolerancia a la frustración, herramientas para tolerancia al estrés, ¿sí? ¿Cómo? Dándoles actividades que les permitan conciliar el sueño rápidamente, dándoles actividades que les permitan, por ejemplo, recuerdo una empresa en la que implementaban 10 minutos de descanso creo que cada 2 horas. Entonces, eso les permitía despejarse un poco. También hay empresas que tienen activación cada 3 horas, creo. Entonces hacen ejercicios de activación y de ejercicios de gimnasia cerebral para recuperar atención. Entonces, todo ese tipo de actividades que se pueden implementar ayudan un poquito a disminuir el estrés. Enseñarles a cómo realmente recuperar horas de descanso en sus tiempos libres, una alimentación. También hay programas que se utilizan dentro de empresas, por ejemplo, el programa que yo tengo de atención psicológica está dentro de la empresa 6 horas al día, de lunes a viernes. Entonces también el implementar que esté un psicólogo dentro de la empresa ayuda, el que haya programas de nutriólogo dentro de la empresa también ayuda muchísimo, y que ellos puedan identificar cuando puede haber alguna alteración de sus emociones que pueden contraer o que por consiguiente podrían verse involucrados en un accidente laboral. Entonces, todo este tipo de herramientas son las que pueden ayudar. De hecho, el semestre pasado estaba trabajando con una investigación con una alumna. Dentro de nuestra universidad hay una línea de trabajo, una trayectoria que ve la parte de la neuropsicología y ella quería implementar un proyecto dentro de una empresa en donde pudiéramos medir los periodos de atención dentro de una jornada laboral. Entonces ahí la intención era estar monitoreando al empleado para ver en dónde decaía la atención y poder nosotros activarla con algún tipo de estimulación para que no corriera riesgo de un accidente, ya sea activarla con un break, con un descanso o con una actividad. Hemos tenido resultados de esa investigación gracias al COVID que nos sacó de la jugada en esta intervención, pero con mucho gusto en cuanto tengamos resultados los publicaremos y se los hago llegar por ahí con el equipo. ¿Alguna otra duda? ¿Cómo vamos?
Yarixa, hola Yari, ¿cómo estás? Eh, Intervenciones de pausas activas en las empresas alrededor de 10 minutos que les permiten a los colaboradores que se despejen. Exacto, técnicas lúdicas y demás. Sí, eso es lo que nosotros implementábamos, hemos implementado en algunas empresas, desde escuchar música, desde hacer, existen pequeños ejercicios que se pueden hacer en las sillas, desde las sillas de sus escritorios, desde sus espacios de trabajo, y todo eso nos ayuda a evitar el estrés, desde luego. Entonces, pueden implementar esta serie de actividades y ayudan mucho a la gente, ¿no? Lamentablemente, yo sé que si estuviera en nosotros, cuidaríamos mucho los turnos de trabajo, la rotación de los turnos. Yo era una persona que creía fielmente en que los turnos nocturnos no deberían de existir. Claro que en el momento en el que me di cuenta que hay empresas en las que no, es imposible parar la producción porque no es viable, incluso para la misma producción, pues ahí entendí que teníamos que ver el cómo sí, ¿no? El cómo la gente no se viera afectada. Todo este tema de factores de riesgo psicosocial es un tema muy amplio. Son muchos los factores que intervienen eh, y que desde luego se requiere de mucha psicoeducación en la gente. Si antes no volteaban a ver a los psicólogos, ahora nos dicen que estamos de moda debido a todo esto que ha salido a la luz, ¿no? Sí, se requiere mucho de la intervención psicológica porque no conocen o no saben identificar las emociones. Cuando eres niño te enseñan a caminar, pero no te enseñan a cómo llorar, no te enseñan a cuándo sonreír, no te enseñan a parear este tipo de conductas. Al contrario, es muy común que te digan, no, no llores, no, no te enojes, no, no tienes por qué estar enojado. Entonces, todo este tipo de prohibiciones hacen difícil la identificación de las emociones, hacen difícil el cómo identificar cuando algo te estresa o cuando algo te molesta. Todo esto recae precisamente en este control o en este manejo efectivo de las emociones. Mari Carmen dice, para conocer si un colaborador está siendo afectado por algún factor psicosocial, ¿se recomienda la aplicación de pruebas o solo una entrevista? Recuerden que nosotros como psicólogos necesitamos tanto de la observación como de la entrevista, como de la aplicación de pruebas. ¿Sí? Es muy importante que nosotros tengamos un diagnóstico fino. Desde luego, si ya Occidente, por ejemplo, es mucho más fácil extraer la información de una entrevista, pero sí hay a veces situaciones un poquito más arraigadas que requieren de una prueba, de una evaluación. Entonces, sí recomiendo el apoyo para estar 100% seguros del diagnóstico, verse apoyado por algún tipo de prueba. Desde luego, verificar muy bien que las pruebas sean pruebas válidas, pruebas concisas que nos ayuden a hacer un buen diagnóstico. Porque cuando, hablando meramente, por ejemplo, de una guía que pueda surgir dentro de la empresa, pues sí se requiere de un documento que tenga un respaldo válido. No solamente decir, ah, bueno, es que yo creo que tiene estrés. No, o sea, te van a preguntar, bueno, a ver, ¿cuáles son la sintomatología y en qué te basas para decir que efectivamente es estrés laboral y no una situación meramente de estrés o un cuadro de, por ejemplo, de ansiedad o un caso de estrés postraumático que pudo haber tenido en una cuestión de casa. ¿Sí? Entonces, sí es importante saber entender, tener muy bien un diagnóstico. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, chicos? Creo que ya estamos por los últimos minutos. Yair, no sé si tengas alguna otra indicación. Justo andaba revisando aquí en el Facebook, ¿no? Que creo ¿Ok? que con esto ya cerramos esto, la pregunta, y nos comenta Gaby Pérez, no, Paredes, perdón. En cuanto a los riesgos psicosociales,
¿cómo se pueden identificar en el ámbito educativo? Ok, recuerden que organización es toda aquella en donde se involucran personas. Desde luego, hay más de 2 personas juntas, ya lo podemos llamar organización, del ámbito que sea, ¿sí? Tanto privado como educativo. Factores de riesgo que existen en los maestros principalmente es el tema del estrés, ¿sí? El estrés se ve muchísimo. ¿Por qué? Por la presión de tiempos, por la presión de los papás, por la presión de los mismos directivos. Entonces, el estrés es algo que se ve muy, muy, muy presente. Cuadros de estrés laboral, se podría decir que también por ahí algunos cuadros de ansiedad, debido a situaciones en donde a veces los maestros se ven rebasados por la cantidad de alumnos que tienen o por el tipo de alumnos que se tienen. A veces llegan niños con problemas de autismo, niños con problemas de abuso sexual y los maestros no pueden mediar con ese tipo de situaciones. Entonces, ahí todo ese tipo de problemáticas pueden llegar a caer en factores de riesgo psicosociales. Entonces, todos presentamos factores de riesgo porque recuerden la primera definición que les hacía, son síntomas de factores, son síntomas ya sea en conductas o en pensamientos ejercidos por el contexto, por la parte social, ¿sí? Parte social, laboral, familiar, ¿sí? Entonces personal. A veces nosotros nos ejercemos esos riesgos, ¿no? En el momento en el que estamos pensando, es que ya no tengo dinero, es que me voy a quedar sin comer, es que con esto de la pandemia no puedo salir a trabajar, entonces, y te empiezas a inyectar todo ese tipo de ideas irracionales que fuera de pensar en soluciones, te llenas de problemas. Al llenarte de problemas, empiezas a afectar tu estado emocional y se ve reflejado en un riesgo psicosocial. ¿Okay? Entonces, nosotros lo enfocamos meramente en la organización o en las organizaciones, alineándolo mucho a esta norma, pero ahora sí que lo hacen todas partes. Les agradezco muchísimo todas sus preguntas, su participación dentro de esta conferencia. Yarik, para mí también es un gusto saber de ti. Espero que estén muy, muy pronto de eso en México. Son todos bienvenidos en nuestra universidad. Ya algunos de sus compañeros han tenido el placer de trabajar con una servidora y de trabajar en nuestra universidad. Pues muchísimas gracias y por ahí dejé mis datos, cualquier cosa, duda, sugerencia, estoy a la orden. Gracias a usted, maestra Miriam, por actualizarnos en estos temas muy importantes y más ahora por la coyuntura que estamos pasando. A nombre del equipo de Educación Psicológica le damos la más cordial agradecimiento, un afectuoso, un abrazo virtual de aquí hasta México, Monterrey. Y nuevamente muchas gracias por su participación en este evento.